Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Industria Musical, el podcast. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy Client Manager para Latinoamérica y para mí es un honor darle la bienvenida a todos los sellos independientes y artistas que van llegando a nuestra red de distribución con Symphonic Distribution y Symphonic Latino Distribution, que para nosotros ha sido muy importante poder trabajar con diferentes artistas. Y ya que estamos hablando del lado latino, hay que hablar de uno de los países más poderosos en términos de distribución y producción y generación de contenido musical, es México, y en México tenemos al Head of Territory, él es Mario del Toro. Marito, bienvenido a este podcast, ¿cómo va todo? Todo súper bien, muchas gracias Camilo por la invitación y pues, ansioso ya de ponernos a hablar. Bueno, para nosotros es una delicia poderte tener en este podcast y la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo llega la idea de Symphonic a Mario para proponerte desarrollar todo el territorio mexicano en términos de distribución? Pues fue algo gradual. De hecho, yo empecé con otro Head of Territory que finalmente salió. Yo empecé como Client Manager y digamos que Client Manager empecé a hacer A&R y de repente pues ya yo empezaba a tener ya como otro equipo, otras personas salieron y pues eso nos hemos dedicado justo con este equipo que tenemos ahora. De los últimos 2 años, desarrollé el territorio que aunque Symphonic ya distribuía artistas mexicanos, también pichaba, etcétera, pero no lo hacían de manera directa, ¿no? No tenían a alguien que realmente, bueno, a un equipo, ¿no? No quiero hablar solo de mí, pues somos un equipo, Mariela, Majo, Rodolfo, y no tenían como a ese equipo que pudiera realmente tener esa relación directa con las DSPs, y también relación directa con los artistas, pues directamente en su territorio, ¿no? México es uno de los países que tiene mayor cantidad de exportación de sonido desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando uno habla de artistas potencia de habla hispana, pues indudablemente pues uno tiene Argentina y uno tiene a México en el radar. ¿Cómo está funcionando hoy en día la industria musical en México? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué tipo de artistas estás buscando? ¿Cómo se ha ido desarrollando todo este mercado? Pues mira, México históricamente siempre ha sido como una plataforma para muchos artistas hispanos de crecimiento, ¿no? Más allá de este boom que estamos viviendo ahora en Ciudad de México y en el país con, por ejemplo, la música regional, el hip hop, etcétera, etcétera. México desde hace muchos años, supongo por el poder que tenía Televisa en toda Latinoamérica, pues había muchos programas, no sé si en Latinoamérica recuerdan ese programa de Raúl Velasco que se llama Siempre en Domingo, Claro. donde invitaba a todos estos artistas y por ahí pasó Shakira, por ahí pasó Enrique Iglesias, por ahí pasó como muchos, Ricky Martin, etcétera, Hombres G, Soda Stereo, o sea, muchos artistas que ahora son íconos pasaron por México y era como ese lugar donde te podías dar a conocer, pues no de manera global, pero por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Después, con el paso de los años y todo lo que ha cambiado la industria, de pasar del vinil al CD, al cassette, etcétera, el iTunes, el iPhone, el iPod, y bueno, pues ahora que estamos en una era totalmente dominada por el streaming, justamente para Spotify somos uno de los mercados, o si no es que el mercado más importante o más numeroso de suscriptores a nivel mundial. O sea, solo en la Ciudad de México hay 4.5 millones de suscriptores de Spotify de Premium. O sea que en Ciudad de México tenemos una audiencia muchísimo más grande de lo que puedan creer que tienen en Los Ángeles, Nueva York, etcétera, etcétera. Si te metes a Chartmetric y ves así como las ciudades por artistas, hay delegaciones, o sea, la Ciudad de México está dividida, bueno, ahora en alcaldías, pero eso como territorios, ¿no? Hay algunas alcaldías que tienen más audiencia que todo Nueva York o que Imagínate. todo Los Ángeles, ¿no? Entonces yo es que les digo a los artistas, pues, Es un desarrollo del mercado exacto, gigante, importantísimo. Y de hecho, o sea, la Ciudad de México podría ser un país como tal, ¿no? Somos 22 millones de habitantes. Entonces,
si tomas en cuenta la Ciudad de México, más todo el área conurbada, que es otro estado que está al lado, que se llama Estado de México, pues toda esa zona representa muchos listeners, ¿no? O sea, y lo puedes ver claramente en tus analíticas de Spotify for Artists, ¿no? Seguramente te va a aparecer de Ciudad de México y después te va a aparecer, ya empiezan a aparecer luego las delegaciones, ¿no? O los municipios que están pegados, ¿no? Ecatepec, Tlalnepantla, Gustavo Amadero, bla, y esos son gigantes, hasta después te va a aparecer Los Ángeles. Muy, muy exótico eso, ¿no? Creo que eso como podemos entender de primera mano el boom de la música en México, ¿no? Más allá de si estamos haciendo bien o no las cosas con los nuevos géneros que están apareciendo, no sé, Peso Pluma, Natanael Cano, Jaciel o el Javi, quien quieras, pues una forma de entenderlo es eso, y la otra parte súper importante es entender que nosotros como mexicanos tenemos otros 30 millones de mexicanos en el lado de Estados Unidos. Entonces el territorio pues se complementa y se vuelve uno gigantesco, ¿no? Que es casi que la Nueva España, ¿no? De cuando nos conquistaron. Pero pues allá en Estados Unidos hay 50 millones de hispanos y de esos la mayoría son mexicanos. Entonces ya solo con tener tantos listeners a nivel mundial, o sea, en número, pues es muy fácil que si un artista la pegue, crezca exponencialmente, ¿no? Sobre todo ahora que hay como un boom de la música en español, del español en sí, como cultura, ¿no? Entonces, pues somos muchos, ¿no? Más allá de si la música te gusta o si es buena o no, somos demasiados. Entonces, eso ayuda a que Peso Pluma tenga ese boom mundial, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Mario, desde tu labor, y es algo que quería preguntarte hace mucho tiempo. Justamente creo que le pegaste al punto, y es, somos muchos. Ustedes en México son un número enorme que de hecho hace que la misma industria se mueva de una manera muy interesante, y cuando uno aterriza los números, pues uno se da cuenta que ahí vienen pasando fenómenos hace décadas. Pero me llama también mucho la atención que al ser tantos y al estar tan diversificados, hay una cantidad de géneros que también están funcionando de una manera muy interesante, y que para ti como Head of Territory te pone un reto bien interesante, porque por ejemplo, si hablamos de los cogelones, estamos hablando, ¿sabes? Como de una rama súper de raíz mexicana, súper, sí, como de tradición, culturalmente hablando, muy conectados con el folk. O en nuestro roster también está Alex Sintek, o en nuestro roster también está el Tri. Cuando tú empiezas como a organizar y a darle forma a todo el territorio, ¿qué es prioridad para ti cuando te encuentras con tanta diversidad? Pues es que podemos tener muchas prioridades, ¿no? Creo que nuestra prioridad es digo, de manera fría y así sin el corazón de A&R, son un poco los números, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando? De repente, pues como estos catálogos que generen muchos ingresos en poco tiempo, ¿no? Soy frío, ¿no? Pero también, pues, hay escenas que hay que valorar, ¿no? O sea, o artistas que es importante tenerlos, ¿no? Por ejemplo, Los Cogelones, pues es una banda que es muy reconocida por la prensa, han estado haciendo giras en Estados Unidos, ya tocaron en Vive Latino, etcétera, etcétera. Pero en sus números no son lo suficientemente grandes como para pensar que por tener a Los Cogelones este territorio va a crecer como estamos buscando que crezca, ¿no? Pero sin embargo, es importante tener una banda así que representa una parte importante de la cultura mexicana, y es una banda súper vanguardista que igualmente el país se ha fijado en ellos, o The Guardian, etcétera, 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 como algo muy único del país, ¿no? Y que eso a final de cuentas a nosotros nos ayuda, más allá de si generan lo que nosotros quisiéramos que generen, nos trae como mucho, pues como en marketing dicen, awareness, ¿no? Entonces yo tengo a Los Cogelones y cuando hablo con otra banda, dicen, ¿a quién tienes? A Los Cogelones. Ah, okay, me interesa, ¿no? O sea, también, y eso pasa un poco también con Alex Sintek, ¿no? O sea, estábamos aunque no viene con todo su catálogo, estamos con un disco muy importante que es reversión de sus grandes éxitos. Pues es muy importante para nosotros tener un artista como él, más allá de sus polémicas, pues lo mediático que es, ¿no?
y lo que representa en México, ¿no? O sea, es un artista de 4,5 millones de listeners. Ahorita estamos casi en 4,700. O sea, un artista que lanzas una canción y solo por sus fans, ahorita ya tenemos más de 50,000 plays y lanzamos una canción el viernes, ¿no? Ya llegamos al 1,000,000 en su lanzamiento pasado. O sea, su video explotó. O sea, vale mucho la pena trabajar con esos artistas, ¿no? Pero es muy grande el territorio mexicano. O sea, ahora está cambiando un poco las cosas y de hecho este Grammy que se ganó Peso Pluma es la primera vez que un Grammy no se da como a la música regional mexicana, se dio este Grammy a la música mexicana, ¿no? Porque siempre ha habido toda una polémica de esto, porque este término de música regional mexicana no es despectivo, pero es muy visto desde América hacia acá, ¿no? Desde Estados Unidos hacia México, ¿no? Es como, ya es su región, hacen su regional mexicano. Pero el regional mexicano es corrido, es balada norteña, es cumbia norteña, puede ser mariachi, puede ser dentro de los mismos géneros, por ejemplo, que ahora están tan de moda, pues primero empezó los corridos alterados, y luego los corridos tumbados, y luego los corridos bélicos. Ahora hay corridos, no sé, se llama Sat Sierreño, el Sierreño, el Lo-Fi Sierreño. O sea, hay una enormidad, o sea, gigante de géneros dentro de ese mismo género que quisieron, pues como cerrar en ese término, ¿no? Regional mexicano. Pero más allá de eso, por ejemplo, Inglaterra es de los mercados más grandes del mundo, ¿no? Pero en Inglaterra, ¿qué hay? Música electrónica, hay pop, hay música clásica, y sobre todo rock, ¿no? En México tenemos todo eso y más, ¿no? De acuerdo. No solo tenemos grandes catálogos de regional, o pareciera que solo es eso, muchísimas bandas de indie, muchísimas bandas de rock, pues ya mainstream consolidadas. Hay música clásica, hay muchísimo cristiano, hay muchísima música para niños, hay jazz, hay, bueno, enormidad de géneros, ¿no? Tenemos, no sé si has hablado con Nacho, pero Nacho está desarrollando una forma de buscar artistas muy interesante, donde a través de un programa podemos ver todos los géneros que existen en un país. Entonces, México sí se vuelve una explosión, o sea, es como que existe la música de banda, pero está la música de banda de carnaval, banda de Mazatlán, banda de Sonora, banda de quién sabe qué, bla, 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 bla. Supongo que en Colombia es algo parecido, ¿no? Sí, pero a menor sí es como escala, pero sí. Pero sí es como que hay de todo tipo de géneros. Por ejemplo, ahorita nos pusimos a buscar marimba, ¿no? Entonces está la marimba de no sé qué, la marimba de Chiapas, la marimba de tal, y empezamos a ver los números de las marimbas y vemos que generan 20,000, 30,000, 50,000 dólares al año, ¿no? Y es algo así mínimo, es solo un instrumento y estos grupos que hacen covers en marimba, o habrá algunos que hacen música original. De hecho, la marimba está en Andayapa, que es como uno de los precursores de la marimba, que sale justo en la portada de Abbey Road. No sé por qué él iba en la portada de Abbey Road de los Beatles, él iba caminando atrás y ahí salen Andayapa, ¿no? No sé qué hacía en ese momento, pero salen en esa portada. Y pues hay muchísima música en México. Esta conversación contigo me parece muy bonita justamente por eso, porque entrar a las entrañas de lo que el mercado mexicano representa y la manera en la que lo narras es muy ilustrativo. Para quienes estamos afuera, por ejemplo, más que Colombia, la región andina es una región en desarrollo que, al igual que lo están haciendo ustedes en México, está buscando como esa cantidad de exponentes que pueda volver al mercado un mercado sostenible. Eso ustedes ya lo tienen en México. Y tienen en ti una ventaja muy grande, Mario, que quiero resaltar, y justamente es por donde quiero como llevar esta conversación, y es que antes de tu ser Head of Territory y entender muy bien cuáles son los números y los frentes en los que uno tiene que poner especial atención para el desarrollo del territorio mismo, pues tienes corazón de A&R. Y ese corazón de A&R te ha puesto en diferentes lugares, en diferentes escenarios, donde al final de cuentas, pues termina como ese amor y ese gusto por la música. Yo quería preguntarte ya en este punto y conservando ese enamoramiento que tienes por esta industria, de todos estos artistas de los que hemos hablado, la diversidad, la cantidad de audiencia, los retos tecnológicos, en la transferencia del mercado, ¿hay algún proyecto
que aparte de los números, realmente te genere un enamoramiento de ese proyecto con el que hoy en día hayas trabajado? Es decir, que se te ha convertido en un reto personal. Sí, tengo varios. Creo que uno sería Babas Tutsi Pop. Ajá. Son unas chicas de Guadalajara que hacen indie y ha sido como maravilloso todo ese camino con ellas. Son unas niñas súper trabajadoras, súper creativas. De hecho, yo firmé a Ana Vera, que Ana Vera es la cantante de Babas Tutsi Pop. Ella tenía un proyecto que se llamaba Ana Vera, donde hacía como soul, jazz, como muy clavado, muy jazzy, así, súper pro. Me recomendó un amigo de otra banda que tengo también, que es increíble, que se llama Bowie, que creo que tú los entrevistaste en Cafecito, a Carlos o a Enzo, no sé quién entrevistaste. Él me recomendó a Ana, firmé a Ana, y en el camino, como a los 3 meses de que ya había migrado su catálogo, habían lanzado algunas canciones, me dijo, oye, fíjate que tengo un proyecto así, lo hice con mi novia, y se llama Babas Tutsi Pop, ¿lo podría sacar acá? Y le dije, sí, claro, no te preocupes, además pues genera sublabels y ya sabes, ¿no? Y de repente pues salió este proyecto súper pegajoso, súper lindo, súper de colores, creo que ella también ya la entrevistaste alguna vez, ¿no? Ana Vera. Claro. Y empezamos a tener mucho éxito de manera muy orgánica, ¿no? O sea, de repente salieron las primeras playlists, ya sabes, están las de Tidal y luego la de Deezer y luego salió la de Amazon y de repente empezaron a salir las de Spotify y un día tenemos una portada en IndieKid, ¿no? Y fue así como, wow, ¿cómo logramos esto, no? O sea, ellas me quieren mucho, yo las quiero mucho, las acabo de ver en la FinPro y y como que hemos aprendido mucho a trabajar, ¿no? Entre nosotros, ¿no? O sea, como que nosotros, justo el equipo de México, tratamos de ayudarle mucho a los sellos, a los artistas, dándole como buenas prácticas, ¿no? Hicimos como digamos templates para que puedan hacer planes de contenido, para que hagan sus planes de marketing, etcétera. Y ellas son, ya sabes, esas niñas súper aplicadas, súper creativas que te entregan todo perfecto y más allá, ¿no? O sea, ahora me mandaron un mood board de lo que va a ser su próximo sencillo, ¿no? Entonces, con ese tipo de artistas, más allá de los números, que creo que para el poco tiempo que llevarán 1 año y medio, casi 2, de creada la banda, pues tendrán sus 30,000 listeners, ¿no? No es un gran número, pero lo hicieron muy rápido, ¿no? Muy rápido y son además unas niñas que no paran de tocar. Van aquí a Ciudad de México, van a Puebla, Guadalajara, empiezan sus shows con un poema, porque está Itzel, que es novia de Ana, que es la que toca los teclados, es poeta. Entonces, pues empezaron el grupo como poesía y luego a Ana se le ocurrió ponerle música. Y justo me estaban contando ahora en Guadalajara que Itzel no sabía tocar el teclado. Ya habían empezado la banda y no sabía tocar, entonces por eso llevaron a la otra tecladista. Y son 2 tecladistas. Entonces, la otra chica, que ahorita no recuerdo el nombre, perdón, le enseñó a tocar a Itzel. Entonces, pues se vuelve una alineación que por accidente está increíble, porque son 2 chicas tocando 2 sintes, una hace bajos y otra hace como otras melodías, ¿no? Y las dos usan un microcorg. Entonces se vuelve un sonido espectacular por accidente, ¿no? Y pues justo ahora que fui a la FinPro me di cuenta de todo lo que está pasando en Guadalajara. Tenemos muchas bandas en Guadalajara. Nosotros también, de alguna forma, como Symphonic, en México llegamos un poco tarde, ¿no? Siempre digo que el pastel ya estaba muy repartido en México, ¿no? Aquí en México, pues están todos los majors. De hecho, ya llegaron nuevos. Está BMG, está Universal, está Warner, etcétera, ¿no? Sony. Y están todos los distribuidores, todos están aquí, ¿no? Entonces es una competencia así, o sea, encarnizada, ¿no? O sea, sanguinaria. Y mucho de la industria aquí también se mueve con mucho dinero. Entonces nosotros al llegar, pues un poquito tarde, tuvimos que empezar a agarrar cositas donde pudiéramos irle demostrando los 10 pisos, ok, no tengo ahorita Peso Pluma, no tengo ahorita a Natanael Cano, no tengo a Dana Paola, no tengo a esto, pero mira, tengo las Babas Tutsi Pop y están increíbles porque hacen esto y esto y esto y tal, y con eso empezamos. Y eso nos empezó a dar credibilidad, nos empezaron a sumar ya más llamadas, ya Spotify como tomarnos más
no es que no nos tomaran en serio, pero, ¿sabes? Ya tenemos esas llamadas mensuales, nos invitan a eventos, igual TikTok, igual tal, pero eso lo tuvimos que hacer con poquito, ¿no? Con cositas así, o sea, nuestros primeros lanzamientos hace 2 o 3 años eran muchos artistas, pero muy pequeños, ¿no? Y lo chido es que los fuimos trabajando como que teníamos el tiempo para darles esa atención, ¿no? Entonces aprendimos mucho también de ellos. Y eso es algo que yo siempre le digo a los artistas, ¿no? O sea, yo no te puedo decir qué tienes que hacer exactamente, te puedo dar las mejores prácticas, pero el que conoce a tu audiencia eres tú, no soy yo. Y a su vez, de repente, pues estás trabajando con alguien de hip hop y hace algo, y a veces les digo a las babas o les digo a los bobui, o hasta el mismo Alex Sintek o a quien sea, ¿por qué no hacemos esto? Como que creo que algo importante de nuestro equipo, no quiero hablar solo de mí, sino como de mi equipo, porque al final de cuentas, aunque yo sea el head, todos hacemos todo, ¿no? Y hemos sido como un equipo muy democrático en eso. Todos somos un poco A&Rs y todos somos client managers, ¿no? Yo de repente estoy atendiendo a un cliente de 500 listeners y no importa, ¿no? O sea, igual, o sea, eso nos ayuda mucho a entender a todos los artistas y que todos sepamos hacer todo, ¿no? Tienes toda la razón. Y eso se lo hemos compartido también a los artistas, ¿eh? Tienes toda la razón. De hecho, se lo hemos compartido. Una de las grandes cualidades que tiene el equipo de México es justamente esa, que cuando, de hecho, estando aquí en Colombia, hemos tenido la posibilidad de trabajar algunos proyectos más pequeñitos mexicanos que siempre enviamos al territorio, y el equipo que tienes allá, Mario, es excepcional. Excepcional, es gente supremamente cálida, supremamente profesional, gente que siempre está dispuesta a oír nuevos proyectos, que tiene siempre los oídos abiertos a darle la bienvenida a cualquier artista grande, pequeño, mediano, que quiera distribuir por la plataforma. Y creo que ese ha sido uno de los grandes secretos que ustedes como equipo han logrado llevar a cabo para que México hoy en día sea tan relevante dentro de no solamente las cifras de Symphonic, sino de la calidad de contenido que estamos distribuyendo desde el frente en el que ustedes hoy en día están trabajando. Justamente, y ya que estábamos hablando de todas estas tendencias, a mí me parece divino los ejemplos que estás poniendo como primeros ladrillos de cómo fueron construyendo la escalera para poder llegar a este punto. Y también me llama mucho la atención que la atención del público está también muy puesta sobre Peso Pluma, Natanael, etc., etc., porque durante 2023 fue como el gran foco que llamó la atención de la gente, es decir, hubo una explosión ahí de popularidad interesante. Tú, con ese corazón de A&R, con ese equipo diligente, grande, bonito, enamorado de la música que tienes en México, ¿hacia dónde crees que está apuntando hoy la industria musical mexicana? Es decir, claro, estamos en un boom de lo regional, pongámoslo entre comillas, porque ya explicamos que dentro de lo regional hay un sinnúmero de géneros, pero paralelo a la tendencia, ¿por dónde crees que está cocinándose muy fuerte hoy en día como en el underground en territorio mexicano? Pues mira, ahorita hay un segundo boom, creo, de música mexicana, de algo que se conoce como la escena del reggaetón mexicano. Están surgiendo muchos artistas que son particularmente de la Ciudad de México. Bueno, el caso de Danny Flow, él parece que es de León o de Irapuato, no sé, en Guanajuato. Pero bueno, Bella Cat, el Bogueto, Chequecito, y varios otros artistas que primero como sentaron las bases de ese reggaetón, que el reggaetón siempre ha sido como muy particular de Puerto Rico, claramente. Después de Colombia tuvo ese gran boom, bueno, y tiene todavía ese gran boom de reggaetón, que realmente Colombia tuvo esas estrellas pop de reggaetón, ¿no? O sea, Maluma, J Balvin, etcétera, ¿no? Pero está apareciendo esta escena de reggaetón muy de la Ciudad de México. La verdad es muy grosera, es media nasty, pero es mucho de lo que han vivido estos chicos, ¿no? Yo ahorita estoy por firmar no voy a decir el nombre, pero uno de esos precursores, de esos que empezaron esa cadena, ¿no? Cuando empezaron estas fiestas de reggaetón, porque el reggaetón no siempre fue bien visto, ¿no? El reggaetón en algún punto, sobre todo en Ciudad de México, era como, pues, no sé cómo sigue en Colombia, pero de ñeros, de nacos, o sea, Igual. no era algo bien visto. Y después apareció Maluma, ya apareció J Balvin y todos, y entonces digamos que hicieron un reggaetón más digerible que se llevó a otros estratos sociales, ¿no?
Supongo que en Colombia pasó exactamente lo mismo. Pero en México aparecieron estas fiestas que tenían nombres, ¿no? Entonces apareció una que se llamaba Rózame la Pistola, que organizaba Rosa Pistola, que es una de las DJs de reggaetón más importantes ahorita en México y a nivel mundial, porque hace miles de giras por Asia, por Estados Unidos, por Europa. Se hizo muy famosa en Primavera Sound. Empezaron luego los Ghetto Kids, Usilito Mix, y ahorita están saliendo estos otros, ¿no? O sea, yo estaba viendo sus números y algunos están generando casi $500,000 al año. Wow. ¿Sabes? Cosas así de verdaderamente impresionantes y están saliendo mucho de una escena de la Ciudad de México que es Tepito, ¿no? Tepito y los alrededores de la Ciudad de México. Es decir, como esos lugares como agresivos, ¿sabes? Donde están los ladrones, donde están los chacas. O sea, en México se les dice chacas, ¿no? Como un poco el gángster, como lo mismo que el hip hop de los 90s y estaban los gángsters, el bling bling. Pero esa es una transformación en México más de michelada, ¿no? No sé si sepas lo que es una michelada, pero... No, total. Es que es muy curioso, porque aparece ese fenómeno de esta escena de reggaetón, por ejemplo. Y las micheladas también se vuelven parte de ese discurso, ¿no? Los azulitos es una bebida de Ciudad de México, que es un vaso que le ponen chela y le ponen como un dulce que hace así como que lo hace azul, y lo escarchan así con ajonjolí, con dulces, con gomitas. Entonces todos estos bares, o sea, para que sepa, o sea, para un poco contar esta historia. Cuando pasa la pandemia, Tepito es el barrio más denso de Ciudad de México. De hecho, no sé bien que lo diga, pero es el cartel que domina la Ciudad de México, ¿no? Se llama Unión Tepito. Y cuando es la pandemia, cierran todos los bares, todos los lugares. No puedes ir a ningún lado de fiesta, ¿no? Pues Tepito siguió abierto 24 horas. En Tepito había mercado en pandemia, vendían micheladas, vendían azulitos, y no lo puedes creer, pero, o sea, Tepito, había un lugar que se llamaba el Dolls, y es un lugar que está en la calle, porque es como, no sé cómo le digan en Colombia, pero aquí se les dice tianguis, ¿no? O sea, un lugar donde vas a comprar fruta, verdura, ropa, playeras, casi todo siempre es pirata. Y hay escenarios en la calle, con luces. En la pandemia, esa escena nunca murió. Entonces, todos esos artistas crecieron en esa escena de Tepito, porque en Tepito los domingos es cuando es la fiesta, ¿no? Entonces, el domingo se pone el mercado y hay varios lugares donde venden micheladas, azulitos, bla, 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 comida y escenarios con bocinas gigantes, con luces dentro del mismo mercado. O sea, entonces, así es como puedes entender esa escena, ¿no? Entonces, están saliendo muchos artistas. Obviamente, los mayors están tratando de buscar a su Danny Flow, a su Bella Cat, a su no sé qué tal, como siempre, ¿no? Siempre llegan tarde, entonces, como llegan tarde, tienen que inventarlo, ¿no? Correcto. O ya los firmaron, ¿no? Bella Cat ya está en Warner, Danny Flow está en Virgin, etcétera. Nosotros no podemos competir con eso por ahora, ¿no? O sea, no me voy a ir a darle $1 millón a un artista de esos, ¿no? Pero sí sabemos que eso está pasando, ¿no? Pero también sabemos que el regional también se unió con el reggaetón. O sea, son como dos escenas que particularmente crecen juntas pero separadas, ¿no? Y el regional, algo que tuvo muy importante para su crecimiento, es que se mezcló con la escena de trap. O sea, no es este corrido de siempre, ¿no? El corrido de siempre era, pues, este corrido que veía los narcos o las cosas, situaciones, historias. O sea, el corrido en México empezó en la Revolución Mexicana, ¿no? Corrido literal. Es un poco de polka, con varias cosas así. Entonces, estas personas narraban qué era lo que pasaba con los héroes de la Revolución Mexicana, ¿no? O con los ladrones de trenes, o etcétera, ¿no? Y todo esto se fue ampliando como estos juglares o cronistas que siempre han contado esta historia de lo que pasa en México detrás de lo normal, ¿no? Los malos, ¿no? O sea, contar las historias de policías y ladrones. Y después, es toda una historia de los corridos, ¿no? Pero justo esta escena del corrido tumbado no aparece precisamente en México, inicia en Estados Unidos, de hecho inicia en Compton. Hay una disquera muy grande que es la precursora de este género, que es Rancho Humilde. Y Rancho Humilde tiene primero un artista que se llama Herencia de Patrones, y luego por ahí agarran a Natanael Cano, así, ¿no? Empezaron a crecer.
Pero justo lo que contaba Jimmy Humilde, una vez que fui al LAMC, vi una conferencia de él, y él decía que pues él tenía una taquería, ¿no? Y en la taquería llegaban los músicos a cantar, ¿no? Entonces empezó a agarrar estos grupos, los llevó una vez a una entrevista en Telemundo, iban todos disfrazados, ya sabes, como los Tigres del Norte, ¿no? Porque antes así eran los corridos, ¿no? O sea, te tenías que vestir igual, con un traje así como, pues como muy brillante, o sea, como los Ángeles Azules, Tigres del Norte, etcétera, ¿no? Los Bookies. Y les dijo, y no les hacían caso, ¿no? O sea, como que los veían a los mexicanitos que tocan así, ¿no? Pero la verdad es que estos niños venían ya en otra generación, ¿no? ¿Qué generación era? La generación que legalizan las drogas, la marihuana en California. Eso es algo importante, ¿no? Y les dice, bueno, ¿y a ustedes qué les gusta, no? O sea, ¿les gusta hacer esa música así? Dice, no, a mí me gusta el bling bling, a mí me gustan mis Jordan, me gustan mis pantalones tal, me gustaría que se viera Louis Vuitton. Ah, pues hagan esa música con eso. Entonces, esa es la clave para que esta música se pudiera internacionalizar o se pudiera ir viral y de manera global. Porque una persona en Colombia, pues los ve vestidos así y dice, ah, pues yo me identifico con él. Y sobre todo, pues por toda, también se junta con todos los procesos de violencia que hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? Del tejido social totalmente podrido. Que es algo, bueno, a lo mejor en Colombia no está tan fuerte ahora, pero México es un país muy, muy violento, ¿no? Donde hay 90 muertos diarios, básicamente la guerra contra el narcotráfico, o del narcotráfico entre ellos, ¿no? Por decir. Entonces, estos personajes ya no solo empiezan a hablar de esta situación de California en la marihuana, etcétera, ¿no? Que eso empezaron a hablar, ¿no? Solo de, yo estoy fumando, tal, es que estoy fumando, y la weed, y la kush, y la tal, todos los sabores de mota que te puedas imaginar. Y ahí aparece el corrido bélico, que es donde entra Peso Pluma, donde entra Jaciel, donde entra Víctor Cibrián, que empiezan a contar, pues sí, lo que está pasando, pero pasa algo muy, muy, muy cabrón. O sea, los corridos antes siempre eran en tercera persona, ¿no? Tigres del Norte siempre contaban, salieron de San Isidro, proceden desde Tijuana, ¿no? O sea, ellos lo veían como un reportero. Correcto. Crónica. Y ahora con Peso Pluma, con Natanael, ellos lo empiezan a contar en primera persona. Yo hago esto, yo compro, yo tengo pues esa canción que los mandó a la fama antes de Mercedes AMG, clase G53. Lo que un día soñé, ya todo me lo compré, ¿no? Sí. Y eso, más allá del tema del narcotráfico, es un tema de superación de estos grupos que si no fuera por el crimen organizado, no podrían acceder a otras posiciones de poder que no tendrían, ¿sabes? O sea, correcto. No sé dónde leí eso, pero por decir, un elevadorista en la Ciudad de México, ¿cuándo va a tener eso, no? Un secretario, una oficina burocrática. Y estos niños o estos se vuelven sicarios, otros no. Aquí en México les dicen buchones o mangueras, lo que sea. Pues gracias a eso, de un día a otro tienen $30,000 en la cartera. Pueden hacer lo que sea, ¿no? Y extrañamente esas historias también, pues le ha servido a mucha gente que no se va a meter en el crimen organizado, pero es una historia de superación, ¿no? Yo sí puedo crecer, yo sí puedo llegar a otro lugar, ¿no? Y creo que eso es parte de las cosas que hicieron que este boom de música mexicana pues explotara a nivel mundial, ¿no? A mí me tienes aterrado con toda la historia que estás contando porque creo que darle contexto a la música es poder entender muy bien los mercados, que es justamente de lo que veníamos hablando en el podcast. Entonces, poder hacer un repaso de lo que es un corrido, independientemente de cuál sea el apellido, tumbado, bélico, bueno, cualquiera de los corridos, pues es bonito uno remitirse a la Revolución Mexicana y darse cuenta que a través de la música pues hubo una alfabetización de quienes no leían para poder entender lo que pasaba con la revolución. Y ahí es donde se populariza y hoy en día celebramos eso. Y lo que tú dices es encontrar a, como le dicen ustedes, chamaquitos de, yo no sé, de 15, 16 añitos haciendo música de calidad mundial para poder llevar esas historias de la calle. Pues es que estamos hablando de Compton salió Kendrick Lamar, ¿no? De Compton han salido las historias más... Exacto. Y llevar... Exactamente, y llevar todo ese ADN a partir de la música mexicana a que lo escuchemos en Colombia, en Argentina, en Europa.
wow, es increíble entender cómo México poco a poco ha ido adoptando ese desarrollo de calidad en la música para poder ser música de exportación y de la misma manera ser exportadores de cultura, que era un poco hacia donde yo quería como organizar esta conversación. Han sido 30 y pico de minutos interesantísimos, Mario. De verdad que hacer este recorrido contigo es fascinante. Podríamos quedarnos hablando de 1.000.000 de anécdotas. De hecho, me quedó faltando. Vamos a ver si podemos hacer una parte 2, porque me encantaría hacer contigo todo este recorrido, pero ahora por los festivales y fiestas que a partir de la cultura se han ido generando y popularizando para poder mostrar todas estas nuevas tendencias musicales. Lo que pasa es que nos alargaríamos un montón y creo que nos da para un muy buen capítulo en términos de construcción de cultura. Sin embargo, sí quería agradecerte el tiempo de contarnos por qué México es lo que es, de presentarnos un poco al equipo con el que trabajas, de dejarnos entrar un poquitico en la intimidad del desarrollo del territorio desde Sinfonic Latino para que México, como decimos en Colombia, se vuelva un animal de la distribución, no solamente de grandes artistas como Sinte, Colostri, sino también de pequeños que se han vuelto enormes, no solamente en significado para los AIR, sino para nosotros como distribuidora. De verdad que el trabajo que ustedes han hecho desde México es ejemplar. Desde acá nosotros lo aplaudimos, lo disfrutamos, lo abrazamos y bueno, pues te agradecemos todo ese esfuerzo y toda esa magia que logras transmitir a través de tu experiencia y de tus historias, Mario. Muchísimas gracias, Camilo. Te mando un fuerte, a los que nos están escuchando. Te mando un fuerte abrazo para ti, para tu equipo, todo el Combi de México. Para nosotros, como lo decía, es un orgullo. Y para quienes nos están escuchando, pues también estén muy pendientes porque seguimos indagando, investigando en las diferentes ramas que tiene la industria de la música con expertos dentro y fuera de nuestra compañía. A todos ustedes un muy fuerte abrazo a la distancia y nos subimos en un próximo capítulo. Hasta una próxima.